Ana Larrañaga de la Coalición Contrapeso, con quien coorganizamos este webinario, para dar la bienvenida a nuestros panelistas y hacer una introducción. Buenos días, Ana. Buenos días, José Luis, y buenos días a todas las personas que se están conectando y que nos están viendo el día de hoy. La verdad es que pues es un gusto estar aquí y más tocando este tema que ahorita vamos a profundizar, pero bueno, para dar una breve introducción, nuestro webinar de hoy decidimos titularlo Alimentos ultraprocesados, el futuro de nuestra salud en jaque. Y es que, ¿qué podría ser más cierto que una amenaza latente que hemos convivido con ella y la hemos incluso normalizado, es el ultraprocesamiento de nuestros alimentos? Creo que cada vez más la evidencia nos arroja, ¿no?, en la cara que existen consecuencias muy reales para la salud humana y también para la sostenibilidad del medio ambiente sobre el consumo de estos productos. Y creo que es algo que no podemos seguir ignorando, sobre todo porque es algo que se puede aplicar en nuestras políticas públicas. Entonces, bueno, pues para hablar a profundidad sobre este tema, tenemos el día de hoy a una serie de expertos y expertas. Entonces, damos la bienvenida y las gracias a el doctor Jean-Claude Moubarak. Él es profesor de la Universidad de Montreal. Muchísimas gracias por acompañarnos. También a la doctora Lorena Rodríguez. Ella es docente en la Universidad de Chile y tiene una experiencia muy amplia pues en la ley que se ha concretado en este país de etiquetado y de regulación de la publicidad. Bienvenida, doctora Lorena. Muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña el doctor Enrique Jacobi, quien tiene también muchísima experiencia trabajando en la Organización Panamericana de la Salud y fue viceministro de Salud en Perú. Y la doctora Carolina Batis. Ella es investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, bueno, pues tenemos este panel que la verdad es de expertos de lujo. Y bueno, vamos a hablar un poquito más sobre su trayectoria y unas preguntas bastante interesantes que les tenemos. Entonces, gracias por acompañarlos y pues lo paso contigo, José Luis. Muchas gracias, Ana. De hecho, cuando hablamos de los grandes retos a futuro de tener sistemas alimentarios saludables, sostenibles y justos para todas las personas, pensamos en muchos de estos retos tan difíciles que todavía no sabemos cómo enfrentarlos. Por un lado, el cambio climático. Creo que hay un problema con tu audio, José Luis. No te estamos escuchando. Creo que hemos perdido el audio de José Luis por un momento, pero bueno, para no detenernos por este pequeño problema técnico, que son cosas que siempre pasan ahora con la pandemia y nuestra adaptación a la tecnología, pues voy a dar paso a leer la primera pregunta, que va dirigida al doctor Jean-Claude Moubarak. Y les voy a dar una brevísima introducción porque su trabajo es muy extenso y tiene muchísima experiencia. Él es antropólogo, doctor en salud pública y profesor en la Universidad de Montreal. Su investigación se ha centrado, entre otras cosas, en el procesamiento de los alimentos y su impacto en la calidad de los mismos, así como el rol que tiene la industria agroalimentaria en la salud pública. El doctor Moubarak también ha colaborado para la elaboración de las guías alimentarias brasileñas, que interesantemente son guías alimentarias que están basadas principalmente en guiar a la población hacia el consumo de alimentos naturales y mínimamente procesados, algo que sin duda pues es necesario, y ha investigado mucho sobre el impacto de los ultraprocesados en América Latina junto con la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, bueno, pues Jean-Claude, sin duda, esta pandemia nos pone en un momento que es clave para guiar a la población hacia la toma de decisiones más saludables. Ya hemos visto con mucha claridad esta vulnerabilidad que tienen las personas que viven con obesidad o con alguna enfermedad crónica. Y creo que
esto es precisamente algo que nos permite o que nos propone el sistema NOVA, ¿no? Clasificar los alimentos basado en su grado de procesamiento. Entonces, como a manera de introducción para quienes quizá no saben qué es un ultraprocesado, porque es algo que la industria siempre está poniendo en jaque, pues nos gustaría que nos explicara brevemente cómo es que surge esta clasificación, qué es lo que propone, ¿no? ¿Qué son los ultraprocesados y cuál es la respuesta que han tenido sobre el uso de esta clasificación de alimentos, ¿no? Sobre todo respuesta de negativas de la industria o apoyo de la comunidad académica nacional e internacional. Bueno, primero muchas gracias José Luis y Ana por la invitación y es un placer compartir esta mesa redonda con ustedes y saludos a todos que, que están con nosotros hoy. Bueno, la clasificación NOVA se basa en el grado y el propósito del procesamiento de alimentos. Voy a hablar un poco más del propósito al final de mi respuesta, pero es importante, ambos aspectos son críticos en NOVA. La clasificación NOVA surgió en Brasil, fue elaborado por el grupo de Carlos Monteiro en los años 2009 y 2010. ¿Cuál fue la observación de Carlos? En Brasil se observaba que con la transición nutricional, los brasileños no compraban más azúcar de mesa o aceite de mesa o sal, sino que compraban más productos listos para el consumo, dentro de los cuales encontramos el sal, el azúcar y la grasa. Entonces, como si se observó una transferencia, ¿no? Los nutrientes críticos que conocemos no eran consumidos a través de ingredientes culinarios, sino de productos listos para el consumo. Entonces, la clasificación NOVA nos permite apreciar la diferencia entre alimentos, productos, ingredientes culinarios y contextualizar los nutrientes que finalmente consumimos. Yo fui en Brasil en 2011 para ver si la clasificación NOVA se podía aplicar a datos canadienses, para ver si podíamos universalizar este herramienta. Y logramos muy bien. 10 años después, hay más de 500 estudios que han usado NOVA en más de 20 países, en países de alta, renta, de baja renta también. Y lo que vemos es que NOVA tiene una credibilidad en varias disciplinas también. Y eso es interesante porque nos muestra que el concepto es interesante. Si miramos los impactos sobre la salud física o sobre la salud mental o sobre el microbiota, vemos que los impactos son totales, lo que muestra el valor y la credibilidad de esta clasificación. ¿Por qué el impacto es total? ¿Por qué el impacto es tan importante? Creo que es porque NOVA toma en cuenta no simplemente el grado de procesamiento, pero también la función del procesamiento. ¿Por qué transformamos los alimentos? El ser humano puede preparar platos nutritivos sabrosos o, al contrario, productos más nocivos y irresistibles. Entonces, NOVA nos permite de pensar a la función del procesamiento y de ver, además del perfil nutricional, ver que alimentos y productos tienen diferentes atributos que nos permite controlar nuestro consumo o, al contrario, perder el control. Entonces, NOVA nos permite apreciar no simplemente la composición del alimento, pero ver el producto, ver cómo está elaborado, cómo está diseñado y hablar no simplemente del producto, pero también del productor, que nos permite apreciar los valores, las ideas atrás de la actividad que es el procesamiento. Y finalmente NOVA ha cambiado la manera de ver la nutrición, de abordar y de definir los problemas nutricionales y también de definir soluciones que son más amplias, que son más holísticas y que toman en cuenta la manera de producir los alimentos y el contexto en cual los nutrientes son consumidos en el día de hoy. Entonces,
de consumir azúcar a través de una fruta que es muy saludable es muy diferente de consumir el mismo azúcar a través de la bebida gaseosa. Y Nova introduce esta distinción importante y, como digo, habla del propósito, y creo que es algo completamente nuevo, y Nova nos permite finalmente de abordar la nutrición humana que no puede ser separado del propósito, de los valores. Y bueno, nos invita a pensar por qué transformamos los alimentos, a qué fin, y si debemos pensar en este propósito. Muchísimas gracias por su respuesta. La verdad es que yo coincido con todo lo que ha dicho y además creo que una de las resistencias que hemos encontrado muchísimo en México y seguramente en sus países les ha sucedido esta u otros comentarios en contra, sobre todo de las industrias que justamente producen los ultraprocesados, es que nos dicen, ese término no existe, es una palabra inventada, como si, vamos, todas las palabras son inventadas, a todas las palabras les hemos asignado un significado, entonces eso no es un argumento válido para decir que eso no existe. Ahora, algo que también yo creo que es muy cierto y que es muy valioso y que nos ha dado el sistema NOVA es decir, siempre tenemos palabras nuevas conforme avanza la investigación científica, la investigación social, conforme avanza el conocimiento humano, avanza y se expande nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, le asignamos nuevos significados a palabras que antes no existían. Y esto no es nuevo, es como funciona el lenguaje, ¿no? Entonces, creo que es algo muy significativo y que además, como ya mencionaba usted, más de 500 estudios y seguramente son de verdad muchísimos más y va a seguir creciendo este número. Entonces es algo pues muy, muy valioso y creo que partir de que sí existen diferentes tipos de alimentos porque es una negativa que seguimos enfrentando, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Voy a continuar con nuestra siguiente panelista. Ella es la doctora Lorena Rodríguez. Ella tiene una experiencia muy, muy amplia en medicina, en nutrición y seguridad alimentaria, tanto en la práctica como en el sector público, desde donde ha liderado la implementación pionera del etiquetado frontal claro de alimentos, el etiquetado de advertencia, ¿no? Entonces nos da mucho gusto tener a alguien de Chile aquí el día de hoy. Ella también ha sido docente en la Universidad de Chile, ha sido asesora de la OPS, de la OMS, de la FAO y bueno, de más organizaciones en varios países. Entonces, si yo sigo leyendo la reseña de la doctora Lorena, podemos estar aquí un buen rato, entonces vamos a pasar a la pregunta. Entonces, bueno, doctora, sabemos que Chile es un líder pues ya global, no solo regional, en cuanto a la regulación de estos productos ultraprocesados, ¿no? Ya sabemos que partimos de esta definición, ahora sabemos que existen estos productos que no son saludables y son el primer país en implementar un etiquetado claro de advertencia, pero también viene acompañado de otras regulaciones que van más allá de las etiquetas, ¿no? Y el sentido de todas estas regulaciones es favorecer que la población consuma alimentos más naturales. Entonces, ¿nos podría contar un poco sobre cuáles son los otros aspectos que cubre la ley de alimentos en Chile y brevemente cuáles son los resultados que han tenido en cuanto a los patrones de consumo de estos ultraprocesados, ¿no? ¿Cómo ha mejorado también la identificación de alimentos entre la población? Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y el gusto de estar con este grupo acá conversando un tema tan relevante. Gracias por esa presentación tan exagerada, por suerte no leíste más. En todo caso, decirles que efectivamente tuve la suerte de poder estar en el gobierno cuando se implementó esta ley, así que puedo contarles en primera persona algunas cosas al respecto. Primero, decirles que en Chile no se usó el concepto de ultraprocesados cuando se implementó la ley, y la simple razón es que todavía no estaba acuñado el concepto. Pero
La forma en que nosotros pudimos hacer ese reglamento y esa ley igualmente apuntaba a lo mismo que el doctor Mubarak recién nos dijo, y que son estos productos que han sido adicionados de otros ingredientes que uno piensa, ¿para qué si la naturaleza ya nos da suficiente sodio, suficientes grasas, suficientes azúcares y energía? ¿Por qué tenemos que adicionarle tanto más para exacerbar el sabor, para exacerbar la palatabilidad, etcétera? Entonces, creo que concuerdo plenamente con que hoy día el concepto ultraprocesados logró acuñar eso que hace mucho rato estábamos tratando de expresar en una sola palabra, que es este sobreprocesamiento, y que uno al final no logra identificar en el producto final cuál era el alimento de origen que dio paso a ese superproducto. Entonces creo que para aclarar eso es importante. Después decirles que efectivamente Chile ha sido líder en la implementación de esta ley, pero la razón es simple: somos líderes en problemas de malnutrición por exceso, lamentablemente, tanto en la población adulta como en la población infantil. Desde los más pequeñitos tenemos cifras que no nos enorgullecen. De ahí que un grupo de académicos, de legisladores, de gestores de políticas públicas y también de la sociedad civil empezamos a darle vuelta a una propuesta que pudiera abordar este problema tan grave y creciente de obesidad y de malnutrición por exceso desde la más tierna infancia. Y de allí, y de la revisión de la evidencia, del apoyo de muchos de los que están aquí hoy día en este panel, llegamos a la conclusión que había que abordar el concepto de entornos alimentarios para poder entonces enfrentar este problema desde las causas de las causas, un poco más allá del por qué consumimos mal, es cuáles son aquellas razones que están detrás de nuestra conducta alimentaria. En ese sentido, entonces, esta ley abordó 3 o 4 temáticas. Una que es la más famosa y principal, que le llaman por lo tanto a esta ley la ley de etiquetado, es este etiquetado frontal de advertencia, que es una imagen en forma de octágono negro con letras blancas, que advierte el alto contenido de energía, con la palabra calorías, de grasas saturadas, de sodio y de azúcares. En Chile no se incluyeron las grasas trans porque ya estaban reguladas desde antes a prohibir, casi prohibidas a unos niveles muy, muy mínimos. El segundo tema que abordó esta ley es la prohibición de la publicidad dirigida a niños de cualquiera de los alimentos que superen los límites que estableció el Ministerio de Salud. El etiquetado evidentemente es para los alimentos envasados, pero la prohibición de publicidad es para cualquier alimento que supere los límites envasado o no envasado. El tercer aspecto que abordó esta ley es la prohibición de la venta y entrega gratuita de estos alimentos que superan los límites en las escuelas. Y eso es muy importante porque afecta no solo los kioscos o los lugares de venta de las escuelas, sino que también los casinos, donde se entrega el programa de alimentación escolar estatal. Por lo tanto, ese programa tampoco puede entregar alimentos que superen los límites que estableció el Ministerio de Salud. Un cuarto punto es la educación en alimentación y nutrición transversal a través de los distintos niveles de estudio escolar. Eso es una norma un poquitito de menor tenor que las otras 3 porque no es obligatorio, es más bien de tipo voluntario, pero la mayor parte de los establecimientos educacionales lo han incorporado. Y también esta ley obliga a que la publicidad de los alimentos altos en lleve una banda negra que dice prefiera alimentos sin sello. Por lo tanto, hay varios aspectos que se complementan, todos ellos de índole estructural, todos ellos modifican el entorno alimentario, especialmente para los niños, pero también para la población adulta. Los primeros resultados los voy a contar muy breve para no extenderme tanto, pero yo diría que de los primeros resultados que se midieron tuvieron que ver con si la población de verdad entendía lo que le estábamos diciendo o necesitábamos una gran campaña para explicar. Y la gran sorpresa fue que más del 90% de la población entendió rápidamente el mensaje que se estaba enviando a través de este sello. Incluso hay experiencias con niños muy pequeños
que logran separar los alimentos entre los buenos y los malos sin ninguna instrucción. Uno solo le pone encima de la mesa alimentos con sello, sin sello, con 4 sellos, con un sello, y los niños espontáneamente distribuyen los alimentos según si tienen o no sellos y cuántos sellos tienen. Entonces, lo primero importante es que esto no requiere una gran campaña comunicacional, que siempre son de muy alto costo y por lo tanto los gobiernos en general no pueden asumirla. Segundo, la gente está de parte de que se regulen algunos temas, sobre todo pensando en la protección de los niños, que también es importante porque si la población está en contra, estos tipos de medidas no resultan. Bueno, y después se han ido haciendo distintos estudios de implementación. La industria, aunque pataleó bastante, se adecuó, bajó algunos contenidos en alimentos, cambió sus etiquetas, cambió su marketing, cambiaron las ventas en las escuelas, y eso también fue una buena noticia de implementación. Luego se han ido haciendo estudios de reformulación de alimentos, se han ido haciendo estudios de ventas y de compra, y tenemos pendientes los estudios de consumo. Esos cambios no son tan rápidos. El cambio de consumo requiere un cambio poblacional mayor, pero estamos ahí a puertas tocadas este año, pero la pandemia se nos cruzó, pero vienen los estudios de consumo y lo que estamos haciendo es un seguimiento de la situación nutricional de la población, especialmente en los niños, que es donde uno espera que se provoquen a nivel poblacional los primeros cambios. Y bueno, todavía no tenemos muchas noticias de eso, pero hay que recordar que se requiere tiempo de implementación para el cambio conductual. No es de un día a otro. Eso cuesta explicarlo a las autoridades que siempre quieren resultados rápidos. Muchas gracias, Lorena. Ahora sí se escucha bien. Sí. Perfecto. Muy interesante la ley de Chile por la integralidad que presenta en varios de los temas, ¿no? Mientras en otros países se ha logrado grandes avances, como en México, histórico, de hecho en el etiquetado, el de Chile es un ejemplo muy importante para los años que vienen por todo lo que incluye en publicidad, en escuelas y más que has descrito. Ya me imagino todo el andamiaje político en contra que ha tenido que vencer esta ley para poder ser aprobada. Los que hemos vivido algunos procesos en el resto de América Latina podríamos imaginarnos que debe haber sido de lo mayor. Muchísimas gracias, Lorena. Y ahora, después de un tour por Ciudad de México, Montreal, Santiago de Chile, nos vamos a Lima con mi compatriota Enrique Jacobi. Enrique ha sido viceministro de Salud en Perú, desde donde apoyó activamente los esfuerzos nacionales, también para la aprobación de una ley de alimentación saludable muy integral. Y él es uno de los pioneros en iniciar una discusión pública sobre los impuestos a la comida chatarra. También ha sido asesor regional de la OPS, de la OMS, desde donde ha apoyado la implementación de políticas por una alimentación saludable en toda la región. Enrique, ya hemos conversado sobre qué son los ultraprocesados y los esfuerzos de países como Chile para regularlos, y nos gustaría saber cuáles son las tendencias de consumo de ultraprocesados en América Latina y qué impacto ha tenido el incremento de estos productos en el mercado, tanto en salud como en medio ambiente. Bueno, hola a todos, gracias por esta invitación. Bueno, las tendencias mundialmente son ascendentes, ¿no? América Latina, en el estudio de OPS del año 2015, que se publica en 2015, Jean-Claude justamente fue el investigador principal que lideró ese esfuerzo. Encontramos que en promedio los países de América Latina han crecido o crecieron en una década, entre el 2000 y 2013, en 130% aproximadamente en promedio. Por supuesto, esto encuentra relaciones muy disímiles, ¿no? Mientras Perú, por ejemplo, pasó de consumir por per cápita 43 kilos de comida ultraprocesada, bebidas y comida. En el año 2000, en el año 2013 consumía 83 kilos.
pero teníamos al mismo tiempo otros países como Chile con 210 kilos per cápita, o teníamos el caso de México que estaba, creo que en 2020, aproximadamente kilos per cápita de comida ultraprocesada. La tendencia es ascendente, eso es definitivo, es ascendente en muchas partes del mundo, y ahí donde la comida tiene ribetes o elementos consustancialmente religiosos, como la India, el crecimiento es ínfimo. El crecimiento, la realidad de India es 7 kilos per cápita de comida ultraprocesada anual. O sea, ténganlo presente. Estados Unidos consume 330 kilos por persona al año, más de 1 kilo al día. O sea, y la situación desastrosa del sistema de salud norteamericano es una perfecta ilustración de lo fenomenal de este proceso. Ahora, hay países que de una u otra manera han tenido un poco esta penetración de la comida ultraprocesada. Y en Europa a mí siempre me ha gustado todo el hecho de que, por ejemplo, Brasil, Grecia, Turquía en la parte más oriental de Europa, Italia, han conservado mucho de sus tradiciones culinarias. Y uno se rasca la cabeza y dice, pero si son países desarrollados, lo que tendrían que hecho es comenzar a abrir banquetes como locos. Eso es lo que un país desarrollado. Compra carros, casas, se olvida de la ciudad, o sea, seguir un modelo norteamericano más o menos de vida. Pero esto no ha ocurrido así. Y es interesante que las tasas de obesidad que ustedes ven, por ejemplo, en los países de la ribera mediterránea, está muy por debajo de lo que ustedes ven en Alemania. Se va un poquito más al norte, va a Alemania, va a Dinamarca, y comienza ya a subir las tasas de obesidad. Esto, y también el consumo de los alimentos ultraprocesados. Yo creo que, digamos, para ponerle, digamos, un ingrediente a este plato que estábamos construyendo en esta conversación, me lo voy a poner un poco de sal, le voy a poner en esa sal un poco de política. Este crecimiento brutal del desarrollo de los productos ultraprocesados y su venta mundial es enormemente exitosa. Tristemente, hoy su éxito mayor no está en comidas que tratan de reemplazar a comidas que conocíamos, por ejemplo, no sé, comer arroz con pollo o una chimichanga. Todo eso es producido hoy industrialmente, y producto ultraprocesado, convencional o ninguno, bien, con una implicancia dañina, ¿no es cierto? Pero es clarísimo de que el snack es el tipo de producto ultraprocesado que más se consume en el mundo. Es decir, estamos yendo a un momento en que la industria nos está llevando de la mano a que comamos 24 horas al día. Y esos productos cada vez son más suaves. Esos productos no necesitamos dientes. Si usted me pide en una perspectiva evolucionaria decir cómo serían los hombres en 100 años, sin dientes, con mandíbulas chiquititas y solo con una callita para chupar jugos. Eso es absolutamente el futuro de la comida ultraprocesada si la miramos en esa extensión. Pero creo que el problema grande es lo que nosotros podemos hacer. Y yo quiero traer aquí a la conversación que históricamente el capitalismo ha podido reformarse. Miren ustedes, o sea, nunca hubiera sido posible la lucha contra el automóvil en las ciudades europeas después de la Segunda Guerra Mundial si todos hubieran querido ser como los norteamericanos o como Los Ángeles. Es imposible. Pero ¿qué pasó en Europa? Que comenzó a comprar carros aceleradamente. Dijeron, un momento, los peatones están siendo afectados, no solo porque mueren, sino que también no tienen ningún derecho, no hay espacios públicos para la gente. Y se inició un proceso de regulación del automóvil que comenzó con la velocidad y se impuso la velocidad como el elemento central de control. Y esto se acompañó de espacios públicos para la gente. El automóvil no ha desaparecido como producto industrial, no ha desaparecido, pero ha tenido un severísimo control del lugar que ocupa en la sociedad. No es que cada uno tiene que tener un automóvil para vivir feliz. El nivel del transporte público europeo, por ejemplo, es tan eficiente
que personas de mucha plata no tienen un automóvil en casa o lo usan el día sábado y domingo. Esto me parece importante ponerlo en juego porque el automóvil, como ustedes saben, ha seguido creciendo en el mundo y ha crecido en los países ahora en el Asia, quizá en América Latina, aunque lamentablemente no tenemos autoridades con intención de mejorar el medio ambiente y las características, digamos, de las ciudades en donde vivimos particularmente. Pero quiero hacer notar que donde ha habido un poder del Estado significativo, esta industria ha sido regulada. De la misma manera, en alimentación regulamos lo sucedáneo de la leche materna en el año 1980. Disculpe, este es el caso más cercano al que estamos hablando de ultraprocesado, porque es un ultraprocesado, uno de los primeros, y que supuestamente traían bendiciones enormes. Ya no hay que dar la lactancia, la mujer tiene mayor libertad, no está dependiente del niño por 4 meses, por 1 año o por 2, si es que la lactancia se extiende. Y esto se logró, pero se logró en un momento en que la industria ultraprocesada no tenía el tamaño que tiene hoy. La gran diferencia, y este es el problema que nos toca enfrentar en este momento, es que varias peleas se han juntado. Es muy difícil pelear contra los alimentos ultraprocesados solamente, aunque hay que hacerlo, ignorando que los alimentos procesados son parte de una cadena alimentaria gigante que hoy día se ha consolidado. Mira, la primera gran consolidación y el primer gran merger que llaman los americanos, el mega merger, fue cuando Philip Morris se unió a la Kraft y se unió a General Foods en el año 1989. 6, 7 años antes de que la justicia americana fallara contra la industria tabacalera. Pero su intención era ser más fuertes. Hoy en día, los alimentos ultraprocesados son parte de una cadena que se origina en la producción masiva de transgénicos en el mundo. Y esos productos como la soya y el maíz son ingredientes absolutamente consustanciales de la producción de comida ultraprocesada. Lo mismo ocurre con los aditivos. Las industrias de aditivos hoy día representan 60.000 millones de dólares cada una de ellas. La industria de publicidad, porque estos alimentos no existirían sin publicidad, pues llega a ser 60.000 millones de dólares. Estamos hablando de un nivel de consolidación espectacular. Y si a esto agregamos los médicos que se dedican a curar, pero no a prevenir, y agregamos los seguros de salud, estamos hablando de una consolidación en cadena alimentaria espectacular que va desde la siembra hasta el fallecimiento, hasta el cajón, que es el último episodio. Pero eso solo ha ocurrido en los últimos 10 o 15 años, no ha ocurrido antes. Y este poder es el que tenemos que hacer frente. Y yo creo que el etiquetado es una primera y certero inicio, pero tenemos que abrir los ojos y decir que nuestro esfuerzo por una agricultura que sea agroecológica, aunque haya cierta redundancia en el término, que la agricultura sea para producir alimentos, que veamos los temas del agua en el mundo, que veamos los temas del uso de estos alimentos y su procesamiento, todos estos elementos en cadena tienen cada vez más actualidad y es difícil desensamblarlos y decir, bueno, acá tenemos el pequeño problema de la lactancia, aquí tenemos este otro, porque en el tema alimentario hay una consolidación gigantesca de los poderes económicos del mundo. Y yo creo que este es un tema que no hace más sino semanas hemos podido ver en América Latina. Ha habido 4 o 5 intentos de los transgénicos de incorporarse en las legislaciones nacionales. Colombia, ha habido en Chile, ha habido en México, me parece también, y hay un intento por reposicionar los transgénicos en lugares donde las agriculturas han sido realmente extensas. Así que esfuerzos por una alimentación saludable requieren, creo, nuevamente repensar los activos que tenemos a nuestro favor y repensar el poder político gigantesco y económico, en primer lugar, que lleva al poder político de las empresas transnacionales de alimentación y de comida chatarra, que son precisamente estos ultraprocesados que han logrado tener, digamos, la fuerza en este momento para retar a esta emergencia de un concepto técnico importante como es la comida ultraprocesada, y para decir, nosotros vamos a llevar a juicio a los ultraprocesados, los vamos a llevar en cada país y podemos hasta hacer juicios
a nivel general en otras cortes para poder impedirlo. Mire, yo creo que este es un tema en que hay que reevaluar nuestras propias energías y fuerzas, porque es aquí donde estamos en un problema realmente complicado. Y a mí me parece que no tenemos todavía estados con una visión realmente penetrante sobre estos problemas. Nuestra gastronomía nacional está siendo perdida en lugar de ser alimentada, de ser protegida. La producción de alimentos igual. Los mercados en una situación realmente lamentable. Yo lo veo particularmente en el caso de Perú. La agricultura familiar, que es la única que produce alimentos para comer, para cocinarlos y comerlos, es una agricultura que está siendo inmediatamente desplazada. Fíjense que gente de la industria en Perú, en los argumentos de los últimos días, porque se ha discutido el tema de transgénicos, decía, el futuro de los alimentos es que entren transgénicos al Perú y olvidémonos más de cocinar. Eso va a liberar mano de obra y vamos a tener más mano industrial en el país y olvídense, las mujeres no van a tener que ser esclavas de la cocina. Bueno, esto, digamos, era implícito, hoy día ya es abiertamente un argumento. Y esto creo que es muy importante considerarlo hoy en día. Ahora, acabo con esto. Yo creo que la más fuerte medida que la salud pública ha podido poner es ciertamente el etiquetado. Esto para la industria representa un acto, digamos, muy lesivo para la imagen de la industria. La imagen porque el paquete del producto, que es más o menos un tercio hasta 40% del valor del producto, es un elemento de marketing desde que nacieron los productos ultraprocesados. De manera que existan sellos que han sido puestos regulatoriamente por autoridades que indican que hay algo malo en el producto, es un tema sumamente serio. Pero yo creo que es un punto de apoyo significativamente positivo para todos los latinoamericanos. En este momento casi ya somos 4 países, pronto espero que Uruguay y Brasil logren consolidarse, pero estamos iniciando un proceso decididamente significativo y no olvidemos que la alternativa a la comida ultraprocesada es volver a regresar a nuestras tradiciones. Hay algo del pasado importante que era bueno y que tenemos que recuperar nuevamente. Y la obligación del Estado es devolvernos tiempo. Necesitamos tiempo para cocinar. El extremo de la conveniencia de no tener que hacerlo nos ha llevado a esta situación lamentable. Pero creo yo que es el nuevo camino en el cual hay que hurgar un poco para las próximas acciones políticas. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Enrique. La verdad es que ha tocado muchísimos temas y yo creo que le da en el clavo cuando habla de la responsabilidad de los estados. Y algo que hemos visto en México es que cuando en los estados existe alguien que está dispuesto a enfrentar estos poderes económicos, también hay consecuencias para esos funcionarios o funcionarias públicas. Entonces, es un reto, una maraña mucho más complicada de que solo pensar que tener un aliado en las secretarías de salud, en los ministerios, puede solucionar el problema, porque creo que ha escalado muchísimo. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente con nuestra siguiente panelista, porque creo que nos va a dar una perspectiva de lo que está sucediendo ya a nivel, pues en México, ¿no? Entonces, bueno, pues pasamos con la doctora Carolina Batis. Su trabajo de investigación se ha centrado principalmente en el análisis de la ingesta dietética de la población mexicana. Esto es una forma de resumirlo porque ha sido mucho más extenso y ha sido publicada en diversas revistas de alto impacto como The Lancet, Obesity Reviews, Nutrients, The Journal of Nutrition y muchas, muchas más, en serio. Entonces, pues Carolina, te agradecemos mucho estar aquí. Y pues como sabemos, ¿no? Con la llegada de este nuevo etiquetado hemos escuchado muchísimo en medios de comunicación que estamos una supuesta satanización a los ultraprocesados, ¿no? Que estamos satanizando, que esta es una política impositiva, que no tiene sustento, que no hay alimentos buenos ni malos, etc. Sin embargo, sabemos que el trabajo de investigación que se ha realizado en el Instituto Nacional de Salud Pública pues nos ha dado la oportunidad de conocer
la realidad de cómo nos estamos alimentando en México. Entonces, pues nos gustaría que nos pudieras contar qué nos indican los patrones de consumo de las y los mexicanos. Es decir, qué es lo que estamos sobreconsumiendo y qué es lo que no estamos consumiendo suficiente. Yo creo que estas son preguntas muy importantes porque en la respuesta pues encontraremos el rumbo que debe tomar la política nacional en materia alimentaria, que creo que ya bien lo ha mencionado el doctor Jacobi, pero pues siempre es muy útil recargarnos en la evidencia, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio con estos panelistas de lujo. Y sí, creo que es hasta de risa, ¿no? Este argumento de que no hay que satanizar estos alimentos y que no hay buenos ni malos y todo cabe dentro de una dieta balanceada y con moderación. Y creo que justo a la luz de lo que nos acaba de decir Enrique, es que es evidente que esa no es la estrategia de la industria y ese no es su objetivo. Y esas no son sus metas de ventas, ¿no? Si sus metas de ventas fueran que se consumiera de manera moderada sus productos, una galletita al día o un gustito un día sí, un día no, pues no estaríamos discutiendo, no habría este problema, ¿no? Pero es que evidentemente esa no es la realidad, toda su estrategia es de un bombardeo constante, uno no puede caminar por la calle sin haber visto 5 oportunidades de comprar estos productos, no hay ningún restaurante ni ningún puesto, por más pequeño o grande, que no tenga unas mesas con anuncios, un letrero patrocinado, o sea, no hay manera de escapar a este ambiente, ¿no? Tenemos una situación donde la invitación es a comer en gran cantidad y eso lo han logrado muy efectivamente. Entonces a mí sí me parece absurdo este argumento de no satanizar y en una dieta saludable caben todos los alimentos porque estamos muy, muy lejos de tener un consumo como este. Ahorita nos decía Enrique que México es de los que más consume per cápita de ultraprocesados en la región. Viéndolo en proporción de cuánto contribuyen a la ingesta en México, los ultraprocesados contribuyen con 30%. Yo he visto justo también argumentos de la industria decir es que 70% viene de lo no procesado, pues ellos son los responsables de la obesidad, ¿no? Porque en proporción es más. Pero es que es un argumento absurdo, o sea, los números los tenemos igual, pero es que para mí me dices 30% de ultraprocesados y digo, es que es muchísimo, ¿no? ¿Cómo puede ser que un tercio de la dieta en México venga de estos productos que tienen cero calidad nutricional? Son puras calorías vacías, puro azúcar, pura sal, no nos están aportando nada y eso está siendo un tercio de la dieta en México. Para mí eso se me hace muchísimo y me sorprende cómo pueden usar esta misma cifra para decir no somos la mayoría de las calorías, nosotros no somos los culpables, ¿no? Y de hecho, en niños y adolescentes es todavía peor. En ellos estamos hablando que llega a 35 hasta 40% de la dieta de productos ultraprocesados, lo cual es todavía, pues no sé, para mí ahí como, de veras que me asusta, ¿no? La cifra, ¿cómo es posible que tanta cantidad de calorías de la dieta vengan de estos alimentos? También, por ejemplo, he escuchado de refrescos, si uno saca la cantidad o de bebidas azucaradas industrializadas, es 5%. Y también eso lo han usado como es que es solo 5%. Para mí también, si me preguntas, 5% solo de bebidas azucaradas, también es muchísimo. Las bebidas no son alimentos que tienen mucha densidad energética y que contribuyan con tal cantidad de energía, es muy alto. Son 5% de calorías que nos podríamos ahorrar perfectamente y que no nos hacen falta para nada, no nos están aportando ningún otro nutriente. Y para ponerlo en dimensión, de frutas y de verduras, en total de ambos grupos estamos consumiendo como un 6%, ¿no? Entonces, cuando uno ya lo ve a esa luz de que estamos consumiendo la misma cantidad de calorías de bebidas azucaradas industrializadas que de frutas y verduras, ahí se entiende por qué es muy alto este consumo de 5%, que pueda verse poco porque es nada más 5, ¿no? Entonces, a mí me es muy importante esto, como resaltar estos números y cómo hay que entenderlos y hay que ponerles esa magnitud. Y les decía, estamos consumiendo como 30% de las calorías que vienen de ultraprocesados. Nosotros hemos hecho análisis para ver qué tanto podríamos consumir de esos
de una manera que podamos mantenernos dentro de los límites de grasa saturada o de azúcar añadido que recomienda la OMS, y eso tendría que bajar a un 10%. Si quisiéramos llegar a las recomendaciones de que el azúcar añadido no sea más de 5%, que es todavía más, más exigente esa recomendación, tendríamos que bajar como a un 7-6% de todo lo ultraprocesado, ¿no? Entonces ahí se ve la magnitud del cambio que necesitamos hacer, ¿no? Bajar de un 30 a un 10 es un cambio grandísimo que se necesita hacer para llegar a una dieta saludable, o para llegar a esta alimentación moderada, donde no hay alimentos buenos ni malos y todos los alimentos caben, ¿no? Ese es el tipo de cambio que tendríamos que hacer. Y creo que hasta que lleguemos ahí ya podemos hablar de que no es necesario satanizar, ¿no? Yo creo que mientras es muy importante esta parte de señalarlos, de que la población los identifique claramente, y creo que justo ahí es donde el término de ultraprocesados, como bien mencionaban, ha sido muy útil para darles un nombre, porque creo que eso nos faltaba, ¿no? Como que teníamos alimentos chatarra, refrescos, papitas, pero creo que justo en las definiciones nos perdíamos y no había manera también como investigadores hasta de poder juntar la evidencia, ¿no? Ahora, como decía Jean-Claude, con todos estos artículos ultraprocesados es muy fácil hacer metaanálisis donde juntamos todos estos artículos y podemos tener un mensaje mucho más consistente. Entonces creo que justo para poder nombrarlos, señalarlos y decirle a la población estos productos son nocivos, hay que consumirlos con moderación, ayuda mucho este término. Y ya nada más finalmente resaltar también lo que preguntabas de los alimentos que nos hace falta subir mucho el consumo, ¿no? Ya les comentaba frutas y verduras que estamos consumiendo solo como un 6% de las calorías, tendríamos que subirlas también como al doble. Y el tema de las leguminosas, los frijoles y todo lo que son nueces y semillas, estamos como por 4%, ¿no? Siendo un alimento que tradicionalmente en nuestra dieta mexicana el frijol tenía un papel muy importante, pues se ha ido perdiendo mucho y sí se tiene que subir al doble. Y si ahora consideramos también las nuevas guías para una alimentación sustentable, donde la idea también es bajarle mucho a la carne, pues las leguminosas tendrían que formar un 20% de nuestra dieta. Y yo creo que en México tenemos la tradición culinaria como de dónde agarrarnos para poder impulsar esa parte, ¿no? Pero sí se ha desplazado bastante esta alimentación que teníamos en México. Muchísimas gracias, Carolina. Muy interesante varios de los puntos que tocas, el último, sobre de por sí agregarle la dimensión de sostenibilidad a un reto que era tan grande de solo tener saludables, ya hace el reto mucho más complejo, entonces requiere mucha más actividad de investigadores, académicos, gestores públicos, sociedad civil, y también que el reto es muy grande. El reto es reducir drásticamente el consumo de ultraprocesados. No es solo reducirlo un poquito, sino es reducirlo significativamente. Entonces nos presenta muchos retos adicionales. Y ahora, muchas gracias Carolina, y ahora quiero pasar con una segunda ronda para todos los panelistas, donde les pedimos que saquen su bola de cristal para pensar en el futuro y que piensen en el futuro de manera positiva, negativa, como ustedes quieran, realista, esperanzadora, y nos respondan como la pregunta relacionada con el futuro en este tema. ¿Cómo ven el futuro del consumo de los alimentos naturales y mínimamente procesados? ¿Y qué necesitamos cambiar con las tendencias que ahora vemos, algo negativas por alto consumo de ultraprocesados en los siguientes años? Y empezamos, como empezamos la ronda del panel, nos vamos hasta Montreal con Jean-Claude. Muchas gracias. Yo soy siempre una persona muy crítica, pero también muy idealista. Entonces, yo creo que una parte de la solución es llevar este problema frente a la justicia. ¿Por qué? Porque creo que hay un grande problema en tratar alimentos como comunidades. Y entonces creo que eso es un problema importante. ¿Cómo podemos aceptar que empresas usan de los alimentos como cualquier comunidad? Y eso creo que es algo, comodidad, quiero decir commodities, no sé si la traducción es buena. Y creo que eso es el fondo del problema. Hoy tenemos un sistema en cual corporaciones pueden producir alimentos sin
considera los impactos sobre la salud humana, sobre el medio ambiental, sobre la cultura. Creo que eso es el fondo del problema. Tenemos que repensar definición de la corporación alimenticia. Y creo que yo veo un mundo en el cual podemos desarrollar la economía de cualquier país, pero sin amenazar la salud humana y sin amenazar el medio ambiente. Entonces yo veo un mundo en el cual cada país desarrolla sus sistemas alimentarios también con asociación con otros países, pero pensar en desarrollar la autonomía de los productores, proteger el medio ambiente y producir alimentos que nos permite vivir en armonía con el medio ambiente, con los animales y con todos. Lo que es interesante con la clasificación, con la clasificación NOVA es que no es un bien privado, es un bien público. Entonces yo veo que también eso permite a NOVA de ser libre de cualquier interés privado y permite a este herramienta de ser desarrollado. No sé cuál va a ser el futuro de NOVA, pero tenemos que seguir observando los cambios que vemos a nivel del mercado, porque hoy, por ejemplo, tenemos productos que son a base de plantas y que son ultraprocesados. Eso no es el futuro de la comida. Entonces, tenemos que realmente revalorizar el alimento, revalorizar la cocina y tal vez pensar en nuevos modelos, ¿no?, de comer. ¿Cómo podemos colectivamente cocinar? ¿Cómo podemos ofrecer a cualquier persona una comida cocinada, hecho de alimentos naturales en las escuelas, en el trabajo? Entonces, tal vez no vamos a cocinar 3 veces al día, todos los días, pero podemos pensar en desarrollar el sistema alimentario colocando la cocina en cualquier de nuestras instituciones y, repensar la manera que tratamos los alimentos y tal vez limitar la explotación de los alimentos que vemos hoy en día, que no tiene fin. Y creo que voy a terminar con eso. Yo digo que no hay alimentos buenos y no hay alimentos malos, pero los productos ultraprocesados no son alimentos, son productos de consumo y debemos tratarlo como el alcohol, el tabaco. Y ahí creo que aceptamos que, claro, que no hay alimentos que son malos o buenos, todo es una cuestión de frecuencia, de cómo preparamos los alimentos, pero el Kit Kat no tiene nada que ver con el chocolate y ningún alimento tiene que ser ultraprocesados. Entonces hay manera de desarrollar nuestros sistemas alimentarios sin necesidad de fabricar alimentos, porque al fin estamos hablando de eso, no son alimentos procesados, sino que son completamente fabricados con el motivo de motivar el consumismo. Y ahí creo que es el problema clave. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Claude, y gracias por graficarnos un poco la complejidad en varios ejes: salud, sostenibilidad, cómo se le agrega las soluciones de cocina y tradiciones, y cómo el sistema NOVA también nos puede ayudar con todo esto. Y ahora pasamos con Lorena. ¿Qué nos dice tu bola de cristal, Lorena? Bueno, ojalá la bola de cristal existiera y dijera cosas, pero vamos a ver lo que dice la cabeza. Me gustaría, y creo que Jean-Claude también fue un poco para allá, mirar esto como en un contexto bien integral. Hoy día se ha puesto encima de la mesa un concepto que me parece que es bien interesante, que es el de sindemia global, que es la coexistencia de varias pandemias, ¿no es cierto? La obesidad, por un lado, con las enfermedades crónicas vinculadas a la dieta, el hambre y la desnutrición y la inseguridad alimentaria, que son una realidad en muchas partes, en muchos países, y que con la pandemia por COVID es posible que aumenten. El cambio climático, que está muy relacionado y no desvinculado de lo que estamos hablando en términos de cómo son los sistemas productivos y las decisiones productivas que se están tomando en los países y en el mundo, en un mundo globalizado. Y bueno, no puedo dejar afuera la pandemia por COVID. Ahora uno dice, ¿por qué estamos mezclando estos conceptos? No es solamente
hablar de sindemia no es solo una nueva palabra interesante. Lo que determinan estos mismos situaciones son conductores y determinantes comunes. Cuando uno mira qué hay detrás de estos problemas, llega como al mismo sitio: el nivel socioeconómico, el nivel educacional, las condiciones laborales, las condiciones de vivienda, los entornos alimentarios, el acceso y disponibilidad a alimentos saludables, el marketing, bueno, suma y sigue. Y los conductores son los mismos, y si los conductores son los mismos y son todos estructurales, evidentemente no podemos eludir el problema y quedarnos con alguna experiencia pequeña que dio resultado en un espacio, en un lugar, sino que mirar esto desde los determinantes sociales y desde los entornos alimentarios. Y el desafío entonces es súper relevante porque el tema no está en manos de los expertos en nutrición. Sin duda que lo que nos dedicamos a salud pública, a nutrición pública y a salud en general, tenemos un rol. Sin embargo, aquí el concepto de salud en todas las políticas también se pone fuertemente encima de la mesa. Si no conseguimos una alianza con las ciencias sociales, con las ciencias políticas, con las ciencias económicas, y no miramos este tema con la seriedad que requiere y nos quedamos a lo mejor o solo con el etiquetado o solo con una política pública, es poco probable que logremos avanzar con éxito. Entonces, quisiera decir que hay que tomar más decisiones y que son decisiones a veces no tan amigables. Me gustaría que tuviéramos impuestos a los alimentos no saludables, que tuviéramos subsidios productivos a los alimentos saludables y a los productos en sí mismos, subvención a lo mejor de algunos de ellos, y recordar a lo mejor algunas experiencias como la que acaba de tener Colombia, que en su ley de compras públicas puso como exigencia un 30% de compra a los pequeños productores. Esas son estrategias que van dando camino a que podamos hacer un cambio estructural. Si todos salimos a decir tenemos que cocinar alimentos sanos en la casa, no basta. Eso es lindo, probablemente mueve algo, pero no mueve suficientemente fuerte lo que hay que mover para cambiar la situación global. No estoy hablando de lo que le sirve a un individuo en un momento, sino cómo movemos la situación poblacional. Entonces, yo tengo esperanza que crisis tan grandes como las que está provocando el COVID-19 nos movilicen y nos recuerden que los conductores estructurales son los mismos y que eso se abordan con políticas estructurales que, lo siento, pero a veces parecen no muy amigables. Muchas gracias, Lorena, por recordarnos que es de alguna manera el desafío más grande que ha enfrentado la humanidad y que no se puede resolver con una disciplina. No es como tal vez un poco la capa de ozono, sino implica acciones de todos nosotros, a todos los niveles y de todos los especialistas. Gracias, Lorena. Ahora pasamos con Enrique. ¿Cómo ves el futuro del consumo de productos más naturales y de los ultraprocesados? Enrique, tu audio. Enrique, tu audio, no te estamos escuchando. Ahora sí, ya. Sí, bueno, mira, yo el futuro lo veo un poco de color oscuro, negro y no muy claro, ¿no? Te voy a ser honesto. Ahora, yo siento como mías las palabras de Lorena porque creo que es exactamente lo que estamos llegando. Los problemas ya no están fraccionados, los problemas están integrados. Ahora, integrar los problemas es fácil desde la ciencia, porque lo podemos ver y en esta conversación hay muchas personas, si no la mayoría, que pueden convenir. Efectivamente, el cambio climático tiene que ver con 30% es responsable de la agricultura mundial por la forma industrial productivista en la que se ha desarrollado la agricultura. Eso está relacionado con lo que comemos o dejamos de comer, con la industria de ultraprocesados, perfecto. Pero el salto de ese conocimiento a la política es sumamente importante.
es vital. Y el salto a la política es tener un cuento, una historia que contar. Y una historia realmente que le guste a los ciudadanos. No estamos hablando de explicar la complejidad del cambio climático o la sindemia a la población en general. No esperamos verlo en la primera plana de ningún diario, ni tampoco en un noticiero televisivo de la noche. Necesitamos una historia de casi del fin del mundo, pero una historia en la que nos podamos salvar. Y esto es lo que conecta en política, historias. Y esas historias tienen mucho del pasado, tienen de nuestras tradiciones, tienen de las cosas que son buenas y de las cosas que quisiéramos mantener y están desapareciendo. No tengo un nombre exacto, pero creo que hay muchas culturas que han intentado exitosamente tener una buena historia y que ha ingresado en la política con fuerza, pero nosotros estamos en un escenario en el cual igualmente necesitamos la historia. Bueno, les cuento que en el Perú un montón de gente que trabaja en nutrición se ha unido en temas agroalimentarios. Hace poco el Congreso ha tomado una decisión de extender por 15 años más la moratoria a los transgénicos en el Perú. Esta es una victoria enormemente grande, es significativa, y yo creo que me uno a las mismas victorias que esperamos que se puedan alcanzar en países vecinos. Yo creo que este es un paso sumamente importante. Ahora, si me deja José Luis, creo que hay un punto importante que reflexionar, que yo no quiero que se me pase. Este tema de política es, yo creo, central. La solución no es nutricional al problema de los ultraprocesados, es una solución política, porque la envergadura que ha tomado la ha desplazado del escenario técnico exclusivo, la ha puesto en un fenómeno de otra magnitud y de escala mayor. Ahora, cuando escuchaba de que el 30% de los alimentos que se consumen en México son ultraprocesados y el resto son alimentos naturales, bueno, hay que recordar que la reducción de 30 a 10% aún es un problema. Los ultraprocesados no solo son un problema porque tiene algún tipo de nutriente inservible, como por ejemplo podrían ser almidones en gran cantidad, azúcares en cantidad, sal, etc. Los productos ultraprocesados tienen el triple de eso en productos industriales o combinaciones que no tienen ni han tenido jamás una función alimentaria. Entonces, yo diría que con el tiempo vamos a descubrir, ojalá más rápido que tarde, que lo que estamos comiendo son pedazos de metales y de estructuras que son absolutamente dañinas. Hasta hace poco se usaba el plomo para darle color a los caramelos. Hemos usado trans, hemos puesto hidrógeno a las grasas trans. O sea, la transformación del alimento ha completamente hecho desaparecer en la idea del ultraprocesado lo que nosotros conocemos como alimento. Así que yo creo que no hay un límite inferior, probablemente lo deseable es que no los consumamos. Y si la industria quiere reciclarse, bueno, que recíclese producir vegetales en bolsas congeladas que pueden ser vendidos en un periodo de 4 o 5 días, pero no en 3, 4 o 5 meses de vida en almacén, lo cual es realmente inaceptable, ¿no? Entonces, regresando al hecho, yo creo que es una lucha extremadamente fuerte. Yo creo que la fuerza argumental científica de que los ultraprocesados están causando la mayor cantidad de las muertes que hoy ocurren en el mundo, 70% de enfermedades crónicas de origen alimentario, no estamos hablando de una cosa pequeña, es gigantesco y eso no lo puede negar la propia industria. Creo que son elementos que nos pueden dar fuerza en esto que se está haciendo complejo. Yo vuelvo, creo que Lorena nos ha dado una buena pista, tenemos que converger con otras ideas, con otros pensamientos para hacer un buen argumento, quizá una muy buena historia, un buen cuento que podamos usar instrumentalmente en la política. Creo que se están juntando los problemas dentro de una consistencia que yo quisiera ver como ideal en este momento. Muchas gracias, Okay, Enrique. gracias. También como que muy importante resaltar el vínculo que nuestro sistema alimentario con pocos productos cultivos y ultraprocesados
tiene sobre nuestras dietas y vincularlo con el hecho que en un país megadiverso como Perú, y como muchos que son en América Latina megadiversos, se haya aprobado la moratoria a la entrada de transgénicos por 15 años más, es una gran noticia y que, aunque no parezca, está muy, muy vinculada con lo que está sucediendo ahora. Y ahora pasamos con Carolina para que nos cuente cómo ve el futuro. Es que es como que de repente uno se siente optimista por los cambios que se van logrando, las iniciativas que se van implementando. Pero luego creo que también cuando uno ve el problema dices que vamos demasiado lento, ¿no? Como que no sé si vamos a llegar a la meta de lograr que se reduzca significativamente el consumo de ultraprocesados. Y yo algo que también me gustaría traer a la mesa es esta cuestión de las inequidades sociales, ¿no? Creo que en la región, en México y en Latinoamérica, vemos que a diferencia de países desarrollados, los ultraprocesados están siendo más consumidos por las zonas urbanas, por la gente que tiene más dinero, más educación, a diferencia de países desarrollados donde eso ya está cargado en la población más vulnerable. Y yo creo que estos cambios de normas de cambiar a una alimentación más basada en alimentos mínimamente procesados van a empezar por la población educada, por la población que tiene más recursos, y esa es como la transición un tanto natural, ¿no? Que va a empezar por ahí y hasta el final van a jalar quizá la población más vulnerable, pero creo que en este momento estamos en un momento donde podríamos evitarles esa vuelta innecesaria a esta población vulnerable, ¿no? Si lográramos ahorita, como decía Lorena, estructuralmente cambiar el ambiente y no depender de que esta población entienda la importancia para su salud, o pues sea con una cuestión de educación, yo creo que sería fantástico lograr evitarle a esta población el tener que seguir el camino de la población que tiene más recursos, ¿no? Creo que ahí tenemos una ventaja respecto a otros países y sería muy bueno tomarla, pero sí me preocupa de repente la lentitud con la que se van aprobando las iniciativas, ¿no? Y el impacto que va teniendo cada una, pues es pequeño, ¿no? Es un pasito hacia adelante, pero también es pequeño lo que se va logrando poco a poco. Muchas gracias, Carolina. La urbanización sin duda tiene esos efectos en alguna parte de la población urbana, es cuando se deja de consumir más ultraprocesados, y en una población recientemente urbana se consumen más. Tal vez por ahí la clave no solo tiene que ver con la información, que el etiquetado contribuye mucho, sino también con ese gran reto, cómo hacer las dietas saludables asequibles, ¿no? Y ahora pasamos con Ana Larrañaga, que nos va a contar las preguntas de nuestro público. Pues primero, muchas gracias a todas y a todos por sus respuestas. Hay bastantes preguntas. Tenemos un público muy participativo el día de hoy, pero yo creo que varias de estas preguntas ya las respuestas ya las han abordado un poco durante esta última ronda, ¿no? Sobre qué tipo de estrategias podemos hacer, si es algo útil el fortalecimiento de las comunidades para fomentar la cocina, ¿no? Tradicional. Entonces creo que todo esto viene como bastante bien englobado en la respuesta que nos dieron. Hay una en particular que me parece interesante. Nos preguntan si tienen alguna recomendación para alguien que aspira a involucrarse en el medio de las políticas públicas en México, que bueno, podría ser en cualquier parte de América Latina. ¿Qué recomendación le darían a una persona que esté interesada en involucrarse, en participar y en modificar estas políticas? Creo que ese podría ser un buen cierre para nuestra conversación el día de hoy. Puede contestar quien quiera, no es para alguien en específico. Bueno, quizás parto. Yo pienso que voy a decir algo que no quiero que sea un lugar común, pero pienso que desde todos los sectores uno se puede involucrar en política pública. Si tú estás en el mundo académico investigando e incidiendo en política pública, y cómo se incide con fundamentos, con argumentos, con investigación, con diagnósticos, con evaluaciones de política.
Si tú estás en el mundo público, bueno, ahí hay probablemente más caminos más fáciles, no necesariamente más fáciles, pero a lo mejor más opciones, ya sea que estés en el mundo social, en el mundo económico, en la salud, desde donde quiera que estés. Y si estás en la sociedad civil, y creo que México ahí es un ejemplo maravilloso del impulso de la sociedad civil, y yo creo que Colombia está avanzando mucho en eso. En Chile tengo que decir que, bueno, por razones políticas, tenemos menos impacto de la sociedad civil, aunque también nos estamos fortaleciendo, pero creo que desde la sociedad civil se pueden impulsar cambios muy importantes. Ahora, evidentemente hay que organizarse. Es más fuerte si somos más y si además estamos empoderados, con conocimiento y aliados con otros sectores. La sociedad civil, por ejemplo, aliada con el mundo académico, creo que es una excelente alianza para promover cambios en política pública. Entonces, mi respuesta es que se puede hacer desde cualquier lugar y que se tienen que generar redes y contactos para poder incidir, porque de repente es medio desilusionante cuando uno está solo en una comunidad peleando por algo, pero cuando uno busca un par de redes y si la persona que pregunta es de México, creo que en redes, en México la lleva con las redes y su sociedad civil es una sociedad civil muy bien organizada. Así es que quizás eso quisiera aportar y hacer un pequeño comentario de algo que dijo Carolina que me parece muy importante. Y es que pequeños cambios pueden demorar demasiado y no tenemos tiempo porque nuestra población se está enfermando, se está discapacitando y se está muriendo precozmente. En ese sentido, hay estudios importantes de la OSD, por ejemplo, que muestran cuáles son las políticas que dan resultado más rápido. Y no tenemos que eludir esas políticas. Hay que hacer todo, hay que educar, hay que cambiar entornos, hay que mejorar etiquetado, etcétera, pero hay cosas que dan resultado más temprano y creo que tenemos que ser potentes en impulsarlo. Y entre ellos están las medidas fiscales, los impuestos y los subsidios, que yo sé que duelen, pero que son importantes porque además cambian la conformación de poder, cambian la conformación de acceso, cambian la conformación de nivel socioeconómico. No tienen solo un objetivo en términos de compra y venta de alimentos. También tienen que ver con producción. Si le ponemos, por ejemplo, énfasis a la producción de pequeños pescadores, de pequeños agricultores, etcétera, estamos cambiando el modelo, como lo dijo alguien por ahí en el chat que me pareció muy interesante. Perdón que me salió un poquito de la respuesta. Gracias. Sí, adelante, adelante, Jean-Claude. Quería solo adicionar que en su propio barrio uno puede hacer mucho, o sea, implicarse, por ejemplo, a la escuela de sus hijos o en su trabajo. Porque estamos en un momento en cual la gran industria trata de ganar la cabeza, ¿no?, la mente de cada uno. Entonces, entre nosotros también podemos actuar como líderes, como personas que influencian los demás en su familia, en su escuela. Yo en mi propia universidad, en el departamento de nutrición, tenemos un café y en el propio café la comida que se vende no es tan saludable. Entonces, hablando con los estudiantes, yo logré convencerlos de hacer un cambio, un gran cambio, de cambiar no simplemente lo que se ofrece como comida, pero cambiar el lugar para que sea un lugar más agradable y tratar de desarrollar una cultura alimenticia más saludable. Entonces, creo que hay acciones también en su localidad que puede ser muy, muy interesante también, porque la política se juega a todos los niveles. Pues, híjole, muchísimas gracias. La verdad es que creo que hemos tenido una conversación que es sumamente enriquecedora y algo que siempre no me deja de sorprender, mejor dicho, es todas las intersecciones que pueden existir en un tema. O sea, a veces cuando decimos ultraprocesados y lo ponemos sobre la mesa, alguien podría pensar que únicamente vamos a hablar de sodio, vamos a hablar de grasas, vamos a hablar de azúcares y vamos a hablar de calorías. Y ya vimos que no, que esta es una conversación que trasciende, que estamos hablando
de determinantes sociales de la salud, que estamos hablando de justicia, que estamos hablando de política, de poder económico, de transición nutricional. Entonces, me llena de gusto que la conversación que hemos tenido hoy no haya sido únicamente centrada en esta parte que a veces es muy técnica y que a veces solamente llama a nutriólogos o solo llama a médicos, y entonces seguimos siendo como el mismo grupito de hiperespecialistas en un tema así chiquito, hablando entre nosotros. Creo que el día de hoy lo ampliamos hacia la problemática que está sucediendo allá afuera, ¿no? En la calle, en las familias que están sobreconsumiendo estos productos y cuya salud está en riesgo. Entonces, pues muchas gracias. Estoy sumamente agradecida con todas las participaciones que nos han presentado. Espero que nuestra audiencia también haya disfrutado el panel del día de hoy, y pues los dejo con José Luis para que nos cuente qué está cocinando Ethos para su siguiente webinar. Muchísimas gracias, Ana. Yo me llevo como que esta visión nuevamente sistémica, multidisciplinaria de la alimentación. Cuando uno habla, como mencionaste, cuando uno habla de ultraprocesados, normalmente los llamados a la mesa son nutricionistas, y eso está muy bien, pero tiene que ampliarse la conversación porque el reto es mucho más grande, sistémico e integral. Son reformas, como dijo Lorena, que duelen, y para eso necesitamos una sociedad civil, investigadores muy preparados, pero también políticos y gobernantes con agallas y con las ganas de cambiar realmente las cosas, porque no tenemos tiempo. Y bueno, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y la audiencia, a Lorena, a Jean-Claude, a Enrique, a Carolina, a Ana Larrañaga por la coorganización excelente de este webinar, y les anunciamos nuestro webinar de la siguiente semana, que es a las 9 de la mañana, hora de México. Y vamos a hablar con un panel también muy interesante y multidisciplinario sobre Estados Unidos, las elecciones y el impacto que va a tener en los sistemas alimentarios en Estados Unidos, en México y en América Latina. Así que no se lo pierdan, y ya estaremos comenzando la difusión de este webinar el lunes. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Chao, chao, muchas gracias.